A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Hoy día es 10 de abril del año 2023, acabamos de terminar los festejos de Semana Santa, la celebración de la Semana Santa, y estamos festejando la Pascua de Resurrección que la festejamos 50 días. Con todo esto vamos a saludar también a nuestras emisoras hermanas que transmiten a Pensar Más: Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba TV La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También saludamos en Huánuco a Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbres, la radio del arzobispado de Huancayo, en Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radioactiva, Guanta Radio Continental. En canales de televisión nos acompañan Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV, Quillabamba TV, los canales que nos transmiten, y obviamente las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y por supuesto nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Es las señales que están transmitiendo en este y en otros horarios a Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, como siempre, terminamos la Semana Santa con el domingo de Resurrección, que es una fiesta, es la principal fiesta del calendario litúrgico de nosotros los católicos, una fiesta que celebramos 50 días como si fuera el día domingo de Resurrección hasta Pentecostés, y la celebramos con entusiasmo. El Señor ha resucitado, aleluya, aleluya, y les decimos a ustedes felices Pascuas de Resurrección. Estamos en todo este tiempo de Pascua. Y Rosa María nos va a analizar las noticias que han hecho noticia durante la semana. Alejandro Toledo, que con su amigo quería esconderse de la cámara, y la congresista Katy Ugarte, que pasa a ser parte de las mochasueldos. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días, felices Pascuas de Resurrección. Feliz Pascua de Resurrección, Abel, para ti, para todo nuestro equipo, para toda la radio, por supuesto para toda nuestra audiencia en el Perú y en el mundo entero desde donde nos escuchan. Ayer celebramos la Pascua de Resurrección, que es 50 días, ¿no? Hasta en Pentecostés, de gran alegría para la Iglesia Católica. Pero antes de seguir hablando, por supuesto, tenemos que cumplir con algunos encargos importantes y tenemos algunos auspiciadores que es necesario presentar. Empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Y Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Y hoy día tenemos también un anuncio adicional. ¿Cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros? Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita www.contanetperú.global.com
o llama al 914-749-057. Y también ustedes, por supuesto, siempre nos ayudan muchísimo, estamos muy agradecidos. Pueden hacerlo capturando el QR que aparece en pantalla. Y una vez que lo capturan, es muy sencillo, utilizan cualquier billetera electrónica para hacernos una donación a Radio Santa Rosa. Y también, por supuesto, si usted no tiene billetera electrónica, no está en el Perú, nos escucha desde cualquier parte del mundo, lo único que necesita es una tarjeta de crédito y acceder al sistema PayPal. Las instrucciones están en nuestra página web. Es muy sencillo colaborar y muy seguro. Y bueno, ahí está el PayPal. Muy bien. Hemos tenido efectivamente una Semana Santa tranquila en el sentido de que no han habido grandes noticias políticas en el Perú, salvo el tema del desastre del que vamos a hablar en Piura, y por supuesto nuevas revelaciones, tanto de Alejandro Toledo como de las congresistas Muchasueldo, que la verdad esto es una cosa que ya hasta se hace difícil de explicar por lo recurrente, ¿no? Pero en fin, empecemos por Viernes Santo. Alejandro Toledo tenía el Viernes Santo que entregarse a las autoridades norteamericanas. Así estaba dispuesto. Viernes Santo, ustedes dirán, pero ¿quién trabaja en Viernes Santo? En Estados Unidos no es feriado, por si acaso. Good Friday es una fiesta que celebran los cristianos, pero no es un feriado oficial del estado de California. Así que Alejandro Toledo asistió a la corte, tal vez para hacer algún trámite, porque ha conseguido 14 días, 2 semanas de espera adicionales, porque quiere plantear otro recurso. Y a la salida, avisado Gerardo Reina de RPP de su presencia, pues lo siguió varias cuadras, y lo que vimos fue algo penoso. Un profesor de historia, el señor Bretko, que ha sido uno de los que puso plata para avalar a Alejandro Toledo, para pagar su fianza, sin ninguna experiencia, obviamente, mediática, trataba de impedir una toma, dando brincos y saltos delante de la cámara, lo cual lo único que hizo fue inmortalizarlo como un meme. La señora Carr hizo lo que sabe hacer, decir un par de lisuras. Alejandro Toledo lucía mal. Llevaba una bolsa de plástico con aparentemente de CVS, de medicinas. Aparentemente quería acreditar que es una persona que está enferma. Eso le va a ser mucho más complicado en Estados Unidos. Evitar una extradición por enfermedad tiene que acreditarse que la persona está verdaderamente enferma, no como los enfermos aquí en el Perú que se hacen los enfermos para obtener algún beneficio penitenciario, ¿verdad? En todo caso, sus días de libertad creo yo que están próximos a acabar. Alejandro Toledo se le acusa en el Perú de colusión, eso ya por sí un delito grave, y de lavado de activos, que tiene 20 años de cárcel. Alejandro Toledo tiene 77 años. Lo más probable es que al final del día, si es que no colabora con la justicia, como no va a colaborar y no ha colaborado, al final del día simplemente sea conducido a la DIROES y termine sus días ahí. Y es una pena, porque Alejandro Toledo pudo ser recordado como un buen presidente. Tuvo la oportunidad. A pesar de su mitomanía, ¿no? Que ya era legendaria cuando fue presidente, porque todos recordamos la cantidad de mentiras que podía decir, básicamente para obtener compasión. Recuerden ustedes que mató a su mamá 2 veces, ¿no es cierto? Su madre había muerto en un hospital por una enfermedad y dijo que había muerto en el terremoto del 70. Le preguntaban cuántos hermanos tenía, y a veces decía 14, a veces decía 12, a veces decía 18. Y esos son solo detalles, ¿no? Para no mencionar el caso de Saraí. Mentiras tras mentiras tras mentiras, ni toman. Pero, es verdad que sacó algunas políticas adelante que fueron muy importantes para el Perú, como los tratados de libre comercio, por ejemplo, que se inauguran en su mandato. Entonces,
sí, como todo gobierno con luces y sombras, pero lo que hizo en su gobierno, que no se dijo durante su gobierno, es lo que lo está llevando a la cárcel. Lo que lo lleva a la cárcel, como siempre decimos en estos casos, no son sus buenas obras. Aceptó, no solo aceptó, solicitó, requirió a Jorge Barata el pago de 30 millones de dólares por las interoceánicas y luego fue insistiendo con otras compañías brasileras en pagos. Se sabe que Camargo Correa pagó otro tanto, se calcula que son 35 millones de dólares lo que está en juego en coimas, pero todavía no se ha discutido otras constructoras brasileras que también operaron en ese tiempo en el Perú y que pueden haber contribuido plenamente a los deseos de Alejandro Toledo de hacerse rico a través del puesto. Como ustedes recuerdan bien, Alejandro Toledo cometió un error garrafal para todo ladrón, que es exhibir el botín. Alejandro Toledo manejó una vida más o menos discreta hasta el 2013, que quiso comprarse la casa de 4 millones de dólares, la oficina de 800 mil dólares, pagar la hipoteca de Camacho, pagar la casa de Punta Sal. Y claro, entrábamos a una danza de varios millones de dólares que Alejandro Toledo nunca había producido en su vida. Ahí sacaron el holocausto, sacaron a la suegra para que no herede la hija reconocida a la fuerza. Y ahí nace el caso de Coteva, cuando se descubre todo un tinglado de compañías en Costa Rica manejadas por Joseph Maiman. Y Maiman se convierte en el testigo estrella, un colaborador eficaz que devuelve millones de dólares al Perú, dice dónde están además, el Perú los inmoviliza donde puede inmovilizarlos. Algunos no, está reclamando la suegra de Toledo que le devuelvan 2 millones de dólares en Bélgica, pero todavía falta investigar en ese caso, hay que decirlo. Faltan las otras compañías brasileras, falta la recuperación de todo. Todos los bienes de Toledo han sido incautados, absolutamente todos en el Perú. Se ha pedido incautación de propiedades en los Estados Unidos también, incautación de dinero en Estados Unidos. Acuérdense que el FBI entra al domicilio de Toledo y encuentra una cantidad de dinero en efectivo. Entonces, con todos estos antecedentes, Alejandro Toledo llega al Perú. El juicio está iniciando. En el caso Odebrecht, vaya muy rápido. El que todavía no está iniciado es el caso Ecoteva. Porque, ¿qué pasa? El caso Ecoteva arranca con el Código Procesal anterior, en 2013. Pero en 2017, Barata cuenta que él es el que colmea a Alejandro Toledo, cuenta la relación con Maiman, cuenta la famosa frase, paga pues Barata, carajo, las típicas cosas que decía Toledo, y se arma otro expediente, el expediente Odebrecht. Entonces, hay dos expedientes contra Alejandro Toledo. Uno por el fruto, por el botín, digamos, y otro por la coima. Y en los dos casos se está viendo, digamos, solamente, digamos, de un círculo completo, la mitad y la mitad. No se pudieron acumular los expedientes porque eran distintos códigos procesales. Entonces, se siguió con el de Odebrecht, que es el que está más avanzado, que está entrando a juicio oral, y lo que falta es el caso Ecoteva, que hay que pedir una segunda extradición a los Estados Unidos, aun cuando creo yo que por economía procesal, si se le condena por el segundo a 25 años, que es probablemente una condena, creo yo, mínima de la suma de los dos delitos. ¿Tiene alguna otra oportunidad Alejandro Toledo? La única que tiene, en realidad, es venir, contarlo todo, devolverlo todo y pedir que le pongan por debajo del mínimo legal. Pero ese debajo del mínimo legal no lo salva de 10 años en la cárcel. Esa es la situación de Alejandro Toledo. Una fuga poco probable porque no creo que tengan ni los recursos ni los medios para fugar. Ha logrado formar un equipo de abogados en los Estados Unidos que van interponiendo todos estos recursos, pero, digamos,
si su plan de fuga está manejado por un profesor de historia, las cosas no le van a funcionar bien, digamos, ¿no? No va a tener éxito. ¿Qué pasa con Elian Karp? Elian Karp está en el caso de Coteo. Ese es el problema. Por eso es que no hay extradición contra ella en este momento. Ella está en el caso de Coteva, que no ha avanzado lo que ha avanzado el caso Odebrecht respecto de todo. Esa es la historia. ¿Qué más hemos tenido este fin de semana, Abel? Varias cosas importantes en Piura. Una sensación de hartazgo, de absoluta molestia. Gente ya se le agotó la paciencia, tiene 3 o 4 semanas aguantando lluvias sin ver una solución real, un horizonte real, un plan. Alguien que les diga, miren, sí, ya ni deshago en tu casa porque va a llover sin parar 3 meses más. No hay un plan, no hay una estrategia. Y alcaldes y gobernador han volteado hacia el gobierno central a decir, ustedes nos han abandonado. Se está pidiendo una marcha grande, una protesta, un acto de protesta para el próximo martes 18. Pero ya desde el fin de semana se han bloqueado carreteras en algunos puntos, en algunos momentos de mucha cólera, de mucha furia. Dina Boluarte estuvo ayer en Piura, ha sido abucheada, le han gritado de todo, vienes para la foto, ¿qué haces acá? Lárgate. ¿Qué necesita la gente? Necesita desaguar sus casas. Necesita motobombas. A ver, consigue una motobomba en Piura hoy día. No hay. Y el terror es el dengue, las enfermedades, es el mismo vector, el mismo bicho que transmite chikungunya, que transmite dengue. Los casos de dengue se están incrementando. No todo el mundo puede salir del lugar donde vive. No todo el mundo tiene un segundo piso donde meter sus cosas. Ya hemos visto las imágenes. La gente dice lo ha perdido absolutamente todo. Además de una serie de urbanizaciones supuestamente que no se iban a inundar, que están completamente inundadas, urbanizaciones modernas, recientemente hechas en la zona de Castilla, como Monteverde, por ejemplo. Entonces, sí, hay una situación muy difícil, política en Piura. Y la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas es, nosotros ya le mandamos toda la plata, ellos no saben gastar. Esos son los tweets de ayer del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo único que va a generar esto va a ser más ira, más rabia. Porque si yo tengo el agua a la cintura, lo único que quiero es que me digan qué propone. No que me hablen de una nueva autoridad de reconstrucción, muy bonito, ya bestial. Quieren hacer un super monstruo de infraestructura, muy bien. ¿Cómo me vas a sacar el agua hoy? Quiero saber cómo me vas a sacar el agua hoy, porque no hay quien me la saque. Y organizándonos todo el barrio. La gente está pidiendo drenes, canales, algo para sacar el agua en las casas. Tan concreto como eso. Y no va a salir evaporándose por más calor que haga. Y por otro lado, en el resto del país, y nosotros vamos a hablar con un meteorólogo esta mañana, lo que queremos es algunas respuestas. Es verdad que los pronósticos no se hacen en meteorología al 100%, salvo cuando la lluvia ya está cayendo. Siempre hay un margen de error y de discrecionalidad. Por eso se llaman pronósticos. No es una encuesta, es un pronóstico, aunque se exprese en porcentajes. Y esto genera muchísima incertidumbre en todo el país, porque, bueno, basta salir a la calle para notar que durante toda Semana Santa hemos tenido encima de 30 grados en la costa peruana. Sobre todo en la ciudad de Lima, en los distritos del este de Lima se lleva a 32 grados. Esto es muy inusual para la ciudad de Lima. Muy inusual en una época en la que empiezan clases. Ya estamos en los colegios privados a un mes de empezar las clases, donde hay que tomar decisiones comerciales, empresariales, donde no sabemos qué va a pasar con la pesca, donde la agricultura ya está comenzando a sufrir una afectación seria. Y Piura no es la única región con un problema. En Tumbes ha llovido mucho más.
Y en Lambayeque la situación es desastrosa. Y reitero, no vemos una respuesta profesional. Efectivamente, ir, tomarte una foto no es lo que se necesita. La gente puede sentir, sí, cierta empatía, cierta compañía. Pero tenemos un gobierno que no responde. Y claro, un gobierno que no asume 60 muertos, ¿qué te va a responder por los muertos de estas lluvias? No te va a responder nada. No tiene ninguna credibilidad. Dina Boluarte tiene que poner eso sobre la mesa y entender que no tiene credibilidad alguna. Que los alcaldes están hartos de que los besan y los besen y los besen. Llaman y piden, llaman al COE, llaman a INDECI, llaman a todo el mundo a pedirle que les manden maquinaria, que les manden algo, un tractor, lo que fuera, para... Y la ayuda no llega. O es absolutamente insuficiente. Y no basta echarle la culpa al anterior. No me han dejado nada, no tengo plata, porque ahí hay una gran contradicción. El MEF dice que plata hay, toda la que quieran, que no están ejecutando sus presupuestos. Y lo que dicen las municipalidades es, sí, estamos gastando, pero lo que queremos es que nos repongan ese gasto. Lo que estamos gastando contra esta emergencia, queremos que sea repuesto después. El alcalde de Piura ha dicho algo que es terrible en un estado. Que nos lo pongan por escrito, porque no le creemos nada al gobierno central. Así estamos en el Perú hoy día. Amanecemos con una situación difícil, reitero, en el norte del Perú y en el sur del Perú también. Puno sigue parado. Suspendió su huelga por Semana Santa, pero esta semana retoman actividades de huelga. Nadie puede entrar a Puno en este momento así nomás, sino con permiso de una comunidad. Y ayer, y esto hay que mencionarlo y vale la pena que ustedes lo vean, yo lo voy a pasar completo en el programa que tengo en la República. Ayer IDL Reporteros volvió a tener uno de estos trabajos a mucha conciencia, con muchas imágenes muy duras, de lo que pasó el 9 de enero en Juliaca. De las 18 muertes han logrado identificar el momento exacto del asesinato, porque hay que decir esa palabra, porque lo que estamos viendo en cámara son asesinatos de 10 puneños. En este caso han identificado el asesinato de 9 civiles y un policía. Y lo que está clarísimo, pero clarísimo, es que todos los civiles mueren directamente por disparos de la Policía Nacional, proyectiles de armas de fuego. El policía Sonco no muere por un proyectil, muere de una pedrada. Y su caso no está esclarecido aún, por supuesto, pero ya tiene 2 detenidos. Ya tiene 2 detenidos. Bien. Y los civiles no han citado siquiera a un policía. Para la policía, impunidad absoluta. Y estamos hablando de gente que en ningún caso, de acuerdo al reportaje, su conducta era una amenaza real e inminente a la vida de la policía. Porque el protocolo es clarísimo. La persona tiene que, para ser disparada a matar, tiene que constituir una amenaza real e inminente a la vida del policía. Y los disparos son a matar. No son a los brazos, no son a las piernas, no. Cabeza y pecho. A matar. Con mucho detalle se han, digamos, juntado desde distintos ángulos imágenes grabadas por civiles, periodistas que estaban en la zona, cámaras de seguridad de las municipalidades, y desde distintos ángulos uno puede ver con toda claridad los últimos instantes de las personas fallecidas, entre ellos una chica de 17 años que estaba con su familia resguardándose.
que cuidaba animales, cuidaba animalitos. ¿Esos son terroristas? Terroristas. Pues no son terroristas. Pueden hacer una campaña de días en medios de comunicación, en redes sociales, pueden mandar 1 millón de trolls. No son terroristas, son civiles. Gente que salió a protestar. ¿Y qué pedían? Pedían que se vaya Dina Boluarte. Eso pedían. Nuevas elecciones. Pedían votar. ¿Qué cosa es más democrático que votar? No sé. Votar, eso es lo que pedían. Pedían votar. Piden votar hasta el día de hoy. Pero el gobierno está cómodo, pues. Los congresistas comodísimos, ¿no? Mencionemos a la congresista Katy Ugarte. A ver, esta vez tocó el turno al otro lado. ¿Qué creen que hacían? Hacían una chanchita, sus trabajadores le escuchaban, no tanta plata, ¿no? Como las otras congresistas, ¿no? Una chanchita para juntar 2.000 soles y coimear, pagar mermelada a los periodistas de Cusco para mejorar la imagen de Katy Ugarte. Estos que gritan todo el tiempo en el coro, ¡prensa mermelera! ¿Ya? Bueno, congresista coimero, pues. Qué vergüenza, ¿no? Para mejorar la imagen. Y de Dina Boluarte hay que decirlo, ya se ha dicho mucho este fin de semana, pero cada día hay más. Cada día hay más. Hildebrand en sus 13 sacó esta semana, bueno, el fin de semana, un reportaje más extenso, con más aportantes. Y Dina Boluarte sale directamente a insultar a la prensa, a decir que ella no recibió nada y que todas las semanas le sacan historias. ¿Cómo puede ser esto? Hoy en la mañana escuchaba a Marcos Cifuentes decir algo que es verdad. Un ataque a la prensa de Pedro Castillo era respondido pero con misiles. Dina Boluarte ataca a la prensa y todos se quedan mudos. No sé qué les pasa. Suficiente, ¿no? Dina Boluarte tiene 2 problemas graves. Igual que Pedro Castillo. Pedro Castillo tiene 2 problemas graves, penales. Uno, el delito de rebelión, dar un golpe de Estado. El otro, problema de corrupción durante su mandato. Dina Boluarte tiene 2 problemas gravísimos. Uno se llama 60 muertos y el otro se llama donaciones de campaña. Y las donaciones de campaña desde agosto del 2019, que no están registradas y que benefician a un candidato, son delito. Le guste o no le guste a la señora Dina Boluarte. Es una realmente vergüenza lo que estamos viendo y creer de verdad que jugar al superhéroe yendo a visitar zonas de desastre le va a mejorar en algo la popularidad. Dina Boluarte ha salido ayer pifiada. La ministra de Vivienda, también hay que decirlo, un incidente que no era tan lamentable, pero el Ministerio de Vivienda, por tratar de salvarle la cara, lo único que hizo fue empeorarla, se subió a una tina grande y le empujaron varios pobladores con otra persona para no mojarse. El agua sí estaba un poco alta, le ha podido mojar, digamos, el pantalón. La señora ministra, pues altísima, ¿no? Yo dije, bueno, ese era mi tamaño. Me han dicho que es más alta que yo, sí, es más alta que yo, la mayoría de los peruanos, ¿no? Pero, bueno, puede ser un gesto de empatía del local, señora, súbase acá y uno acepta. Pero luego, ¿no? El Ministerio de Vivienda sacó un descargo, ¿no? Donde pobladores espontáneos decían que ellos habían subido a la ministra latina. Era demasiado forzado. Era demasiado forzado. O sea, a ver, si estás yendo por la foto, ¿no? Tómate la foto bien, pues, ¿no? No hagas que te empujen dentro de una tina. Yo creo que la ministra de Vivienda es de lo mejor que tiene este gobierno, que sí está haciendo un trabajo mucho más profesional porque es una funcionaria pública de carrera.
y es bastante mejor que cualquier otro ministro que haya tenido Castillo en estas materias. Pero hay que tener en consideración la sensibilidad de la gente que está sufriendo muchísimo. Porque no solamente es perder tu casa y perder tus cosas, también es perder la vida. Los fallecidos se están acumulando y los casos de dengue se están acumulando y no paran. Hay distintas contabilidades de los fallecidos. Hay algunos que los cuentan por región, hay otros que los cuentan desde que empezaron las lluvias en noviembre del año pasado. Pero este fin de semana falleció un niño en Piura por las lluvias. Pierdes vida, salud, bienes materiales, tu casa. Mucha gente quiere salvar su terreno. Hay que explicarle que su terreno no es salvable, ni construyéndole una muralla alrededor. Eso es un trabajo duro que hay que hacer. Repartir 60 bonos en Cineguilla no te va a solucionar el problema. Eso tiene que tener bien claro el Ministerio de Vivienda. Y el Ministerio de Defensa, porque ha dicho el señor ministro que se transportaba a toda Semana Santa al norte por el barco, con no sé qué, la verdad es que si está trabajando, y yo creo que sí lo están haciendo, deberían mostrarse un poco más porque la gente no los ve. La queja a donde va todo el periodismo del norte del Perú es: estamos solos, estamos abandonados. Hace 15 días que tengo la casa llena de agua. Limpiamos, vuelve a llover, se vuelve a llenar. Las personas han optado por agarrar ladrillo, hacer un poquito de mezcla de cemento, poner 20 ladrillos apilados con su cemento para que el agua no entre a la casa y salvar lo que puede en la parte más alta de la casa, en el segundo piso, poniendo las cosas encima. Pero así no se puede vivir, porque estás viviendo sobre un foco infeccioso. Están pidiendo fumigación, están pidiendo drenes. Y no es ociosidad, la gente está trabajando durísimo por salvar sus casas y sus cosas. ¿Dónde está el gobierno para liderar ese esfuerzo? Los alcaldes que son recientemente electos se han puesto en pie de guerra contra el gobierno central. No dan más. Así está la situación en el Perú esta mañana de 10 de abril, Abel. Tenemos que irnos a la pausa, pero tenemos un invitado especial. Vamos a hablar justamente de meteorología. Para tratar de entender lo que está pasando y lo que podría pasar, porque todo es lamentablemente incondicional. Lo que sí les puedo decir es que yo estoy en este momento muy cerca del mar. A veces lo escuchan en el programa. Hoy día está muy manso. El agua está caliente. Cualquiera que haya metido el pie en el Océano Pacífico, en el Perú, esta semana y este fin de semana, habrá notado que esa no es la temperatura habitual del mar peruano en abril. No es. El mar está caliente. Y ese dato es absolutamente relevante para lo que viene. Sí, Abel. Rosa María, están consultando por esta ordenanza de Surco y que se ha Ay, dicho que Dios. se va a hacer en Lima también. Miren, a la gente le encanta ese tipo de cosas. Es una medida populista porque a ustedes que me están escuchando les encanta. No sirve absolutamente para nada. ¿Ustedes saben cuántas veces han habido ordenanzas municipales para sacar el comercio ambulatorio de varias zonas de Lima? Empezando por el cercado. Desde la colonia, desde la colonia. Estás luchando contra el desempleo y contra un medio de vida. ¿Qué pasó? El fin de semana pasado, una persona fue asesinada en el cercado de Lima, no en Surco, por un lavador de parabrisas. Un altercado,
son muy agresivos. Me ha pasado varias veces yendo al centro que le pides que por favor no te toque el carro, igual te golpean el carro, se tiran encima, te tiran la porquería. Tú dices, por favor, no se me acerque. Pero son efectivamente muy agresivos. Todo el mundo me dice, venezolanos. No, son venezolanos y peruanos también, ¿eh? Olvídense. Pero piensen ustedes que son gente que trabaja 12 horas en la calle. No son pues damitas, ¿no? Gente muy agresiva. Y uno no quiere que le vendan nada ni que le toquen nada, que por favor no me toque el carro. No, no le voy a dar nada. Lamentablemente para esta gente se ha reducido mucho el uso de monedas en el Perú. La gente usa billeteras electrónicas justamente después de la pandemia. Entonces es difícil pagarles. Y se vuelven cada vez más agresivos y más agresivos. Es verdad. Eh, Lamentablemente, el conductor del vehículo que se bajó del carro fue asesinado a cuchilladas. El sujeto que huyó y fue atrapado inmediatamente señaló que él se sintió también agredido por el otro. No hay preso de todas maneras, eso es asesinato. Pero el problema no es lavar los parabrisas, el problema no es lavar los carros. Un asesino, un ladrón, es asesino y es ladrón en cualquier lugar y en cualquier momento. Tú puedes matar con pistola, con las manos, con hacha, con cuchillo, con piedra, igual estás matando. Hace muchos años, cuando yo estaba en la universidad, o sea, imagínense, había un compañero que era muy ingenioso y con sarcasmo decía, ya tengo la solución para que los pobres no existan. Anda, ¿no? Facilísimo. Ponemos un impuesto a la pobreza, pero pues no lo van a poder pagar. Ahí está. O lo pagas o te mueres, y si te mueres ya no eres pobre. Ya, esto es algo así. Vamos a poner una prohibición de una actividad que le da de comer a estas personas. Ya, muy bien. Entonces estas personas van a desaparecer. ¿Y qué van a hacer? Ah, no sé, no me interesa. Que hagan otra cosa. Que se vayan a otro distrito, es lo que ha dicho en la mañana el señor Luz. Yo no le voy a decir nada a nadie, pero lo increíble es que Rafael López Alea ha dicho, qué buena idea, los vamos a prohibir. Ya. Pero no prohibir el comercio ambulatorio, ¿eh? Entonces te van a vender caramelos, te van a vender chicles, te van a vender papel higiénico, lo que les dé la gana, chelas, ¿no? Al lado del peaje. Eso sí se puede. Y lo increíble, además, es que han prohibido el lavado de carros en playas de estacionamiento. ¿Qué? Lavar el carro es una actividad absolutamente noble, es un trabajo. Es más, hay playas de estacionamiento formales, que tienen como subnegocio de la playa el lavado de carros. No es el problema. En San Isidro sí está prohibido el lavado de carros en la vía pública. Si lo lavas dentro de tu garaje no hay ningún problema. Lo que no puedes es lavar afuera porque botas el agua, ensucias, qué sé yo. Pero las municipalidades tienen que tener límites sobre lo que hacen. Ayer hemos visto también en el programa Punto Final un reportaje realmente vergonzoso para la municipalidad de Miraflores. Vergonzoso. Lo que está pasando en Miraflores, donde yo vivo, es realmente tristísimo. Tristísimo. Pidiendo una contraprestación para que una persona pueda desarrollar una actividad empresarial lícita que no necesita permiso. Si va a ocupar el parqueo, un espacio público, sí, pero si no, no. Entonces está pasando con las municipalidades que medidas populistas que gustan mucho y le hacen sentir a la gente que está protegida, no protegen nada, son lanzadas sin ninguna evaluación real. Yo les apuesto que cuando termine el mandato del señor Cruz como alcalde de Surco, van a seguir lavando los parabrisas en los semáforos. ¿Está bien?
No. ¿Es el tipo de trabajo que deberían tener los peruanos? No, evidentemente no. Pero hay que recordarle al señor Bruce y a todo el Perú que hay miles de peruanos que se ganan la vida así porque no hay trabajo. No hay trabajo formal, porque crear un puesto de trabajo formal en el Perú es carísimo. Y porque el Estado hace todo lo posible, para que el 80% del Perú sea informal. Porque encarece siempre el puesto de trabajo. Ahí estamos. Trabajo hay, pero no formal. Muy bien, Abel, espero que haya sido contestada la pregunta. Sí, sí. Eso no Y, sirve para nada, más para que el alcalde sea popular. Es una medida populista. Ya Gustavo López salía ha dicho, ¡ay, populismo, por favor! Acá voy. y hay que decir que hay un montón de peruanos que se dedican a este oficio, ¿no? Porque hay un grupo de venezolanos ya lo va para el otro lado, Eso ¿no? se Y es llama terrible, xenofobia. sí, es terrible, es una lástima. El caso Y del luego asesinato se tiene que ver con un proclaman, venezolano y un peruano, pero la víctima es peruana, el asesino es venezolano. Pero eso no quiere decir que todos los venezolanos son asesinos, ni así que es. todos los venezolanos lavan lunas, o que solo los venezolanos lavan lunas. Hay otras formas de manejar este problema. Miren, en San Isidro hace muchos años, el alcalde decidió que no iban a haber cambistas en la calle, porque los mataban. Y es verdad, los asesinaban para robarles. Igual hay cambistas en la calle, créanme, hasta ahora. Pocos. Porque ya no es negocio, porque los bancos ofrecen buen tipo de cambio, porque las casas de cambio virtuales han sido muy populares en estos años, pero por otras razones de mercado. Pero era el mismo tema, los van a matar. Entonces los tenemos que proteger, los prohibimos. ¿Por qué? Porque no nos gusta que la gente muera aquí. Miren, esto es como el puente Villena. El puente Villena, por muchos años, no tuvo esa protección de plástico y, tristemente, personas que se querían suicidar iban y se tiraban por el puente. Entonces le pusieron la cosa de plástico para que la gente no se suicide. ¿Bajó la tasa de suicidios? No, la gente se sigue suicidando, lamentablemente. Solo que no se tira ahí. Entonces, ¿cuál era el objeto? ¿Reducir la tasa de suicidios? No, que no lo veamos nosotros. Esto es más o menos así, que no lo veamos nosotros. Muy bien, Abel. Vamos a la pausa y Vamos, volvemos. así es, Rosa María, vamos a la pausa, pero permíteme decirles, cansado de Ya. perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros. Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero en ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita nuestra página web www.contaperuglobal.com o llama al teléfono 914 74 90 57. Contanet. Pausa y retornamos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa en Lima, Perú, para toda nuestra patria y para todo el mundo. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor William Alba, quien es el presidente y fundador de la Sociedad de Meteorólogos del Perú. Rosa María, adelante, por favor. Estamos en un minuto con Rosa María, ¿sí? Tu micro, ahí, Ahora sí, ahora había sí, apagado el micro para evitar las bullas locales, pero ya estamos. Muy adelante. bien, ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos con el ingeniero William Alba para hablar de meteorología, una ciencia que no nos da a veces, información 100% exacta. Y de eso vamos a hablar hoy también, por supuesto, de las perspectivas para el Perú en los próximos meses. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Rosa María, gracias por la invitación.
Y bueno, a ver si ¿Por qué? iniciamos esto. Sí. ¿Por qué los pronósticos meteorológicos no pueden ser 100% exactos? Eso es lo primero que habría que explicar a la audiencia. Bueno, como todo pronóstico, no puede haber pronóstico exacto, pero sí debe ser de que los pronósticos deben tener un margen pertinente, es decir, que se aproximen a lo que realmente va a ocurrir, ¿no? Es decir, no podemos pronosticar un cielo despejado y que amanezca cubierto y con llovizna. Eso sería ¿Ya? 100% de error, ¿no? Claro, debe ser más o menos. Es decir, por decir, se pronostica lluvia. No ocurre la lluvia, pero está bien nublado, ¿no? Bien cubierto el cielo, entonces hay un margen aproximado, ¿no? Y la lluvia es bastante, la precipitación es bastante aleatoria, de tal manera que, por lo menos para pronósticos como en este caso, digamos, de lo que está ocurriendo, no es correcto hablar en términos de lluvia, en lo que se refiere a pronóstico. En lo que en la realidad ocurre, sí, hablar del diagnóstico, pero no del pronóstico. Entonces, estamos en una ciencia no exacta, pero que es crucial en lo que se refiere a las afectaciones que ocurren en los diferentes países del mundo. Y por otro lado, como siempre he mencionado en diferentes eventos nacionales e internacionales, podríamos vivir quizás sin agua por un tiempo prudencial, sin suelo tal vez, pero sin aire no. Imposible. Eso es vital para la vida incluso. Ahora, ingeniero, ¿qué factores en realidad son los más difíciles de medir? Porque la temperatura, ¿no es cierto? El viento, que son los factores que medimos normalmente, ¿qué es lo que hace que sea más complejo? Las mareas, la temperatura del agua, del mar, eh, los vientos creo que son los más difíciles de medir. ¿Qué es lo que hace que sea más complejo? ¿Qué factores hacen que sea más complejo dar un pronóstico certero? Bueno, antiguamente los pronósticos, digamos, que eran un poco más acertados, entre comillas, es decir, más cercanos a la realidad, pero resulta que ahora con la modernidad se pretende que todo sea exacto, casi exacto. Entonces, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque se dice, mañana, por decir, entre las 2 y las 6 de la tarde, por ahí, a las 3 de la tarde va a ocurrir una lluvia, y eso no ocurre. Entonces, No, ahí está o el puede problema, porque pasar ¿cómo que se hace sí una ocurre, ciencia no exacta? claro, uno puede decir, va a haber lluvia en Lima. A mí me cae lluvia, yo estoy en Miraflores, pero mi vecino en La Molina no le cae lluvia, dice, no llovió, se equivocaron. Porque además cubren áreas donde sí puede haber precipitación en un lugar y puede no haberla en otro. Eh, ¿Qué es lo que, para ustedes en su trabajo, qué es los indicadores más sensibles, digamos, los que son más difíciles de valorar? Claro, lo más difícil es la precipitación, porque es una variable muy aleatoria, ¿no? Como vuelvo a repetir, eso puede ser para el diagnóstico, pero no para el pronóstico. Para el pronóstico hay que considerar variables conservativas. Fíjense, lo que está ocurriendo ahora, digamos, para todas las personas que ya tenemos más de 30 o 40 años, sabemos muy bien que los embates que están ocurriendo ahora en la costa pacífico de Sudamérica, especialmente de Ecuador y Perú, corresponden al fenómeno El Niño. Pero el dilema de siempre ha sido, ¿qué cosa es el fenómeno del niño? Y ese dilema es hasta ahora. Y siempre se ha estado con esta situación de hay que esperar 3 meses, que la onda Kelvin, que por aquí, que por allá. Y eso, mientras se espera, pues el país viene sufriendo los embates de la naturaleza, de la Claro, interacción. o O sea, sea, no puede. efectivamente, desde el punto de vista poblador, si estoy con el agua hasta acá, me interesa un pepino, cómo se llame, quiero una motobomba para que me saquen el agua. Pero, sí nos interesa por el futuro, por eso es que estamos conversando. A ver, eh, lo que sabemos es que a partir del año 83 el niño se comienza a estudiar mucho más a profundidad por el impacto que tiene el mega niño del 83 en el planeta, no solo en el Perú, sino en el planeta entero. Y del 83 a hoy han pasado 40 años y hay muchísima más información. Y se hacen modelos. Y esos modelos nos arrojan varios resultados posibles. Entonces vamos a ir del menos hacia el más, con usted para que nos ayude. El primero es que esto es un retraso de las lluvias normales
de diciembre a febrero. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, todos los Andes tienen lluvias, es lo normal en el hemisferio sur, y por lo tanto, estas estaban atrasadas. Tuvimos un enero que no fue cálido en la costa, más bien mediocrón, y esto es ese proceso solamente que se ha metido al otoño, pero que en 3 o 4 semanas esto debería terminar. ¿Qué probabilidad le da a esa hipótesis? Bueno, contestando a lo primero, digamos, desde el año 83 hasta la fecha se debió haber estudiado más, pero justamente eso es lo que no se ha hecho. Es decir, se sigue con una mala concepción, y lo tengo que decir ahora en esta oportunidad, aprovechando la entrevista, de que la mayoría cree que el fenómeno El Niño es calentamiento del mar y ponen la temperatura del mar. Mi persona hizo una investigación no solo desde el año 83, sino mucho antes. Esto viene ocurriendo desde mucho antes. Entonces, el fenómeno del Niño es un proceso complejo de la interacción entre la atmósfera y el océano Pacífico. Entonces, ante tanto dilema y la no claridad, incluso hasta la actualidad, mi persona hace muchos años desarrolló una fórmula que permita la interacción entre la atmósfera y el océano, y que es un índice de energía. Es decir, no hablo de temperatura exclusivamente, y no hablo de lluvias torrenciales exclusivamente, sino de la energía que eso desprende. Entonces, en base a eso, hace muchos años empecé a hacer los pronósticos del fenómeno El Niño, y se han ido dando tal cual han ido ocurriendo, porque lo he anticipado siempre un año antes. El último pronóstico, mejor dicho, el más reciente que emití ha sido en mayo del año pasado, aproximadamente hace un año, indicando de que se venía el fenómeno del Niño y que se iba a configurar gradualmente hacia fines del 2022 e inicios del 2023. Configurarlo significa que va a ir naciendo, entre comillas, el fenómeno del Niño, y entonces desde inicios de febrero lo tenemos encima, al fenómeno El Niño. No es correcto hablar de costero, porque esa es una manera de pretender justificarse de que no se hable del tema del fenómeno El Niño. ¿Y por qué existe esto? ¿Por qué hacen eso? Porque no quieren tratar el tema del fenómeno del Niño, porque la nación, el país, les ha dado recursos económicos a las instituciones para que traten este tema. Y se evidencia de que no hay ningún resultado y no quieren que se hable del tema, entonces hablan de costero, hablan de un ciclón que hay por ahí que también está mal, en mi opinión, y ya lo he mencionado públicamente varias veces. Por ejemplo, niño costero. ¿Por qué va a ser costero? En algún momento no me van a salir pues con que hay niño serrano, niño selvático, niño chileno, niño ecuatoriano. No. A ver, para que se entienda bien, el niño costero es una nomenclatura que solo se usa en el Perú, nada más. Diseñada solo por el CENAMI en el Perú. Para describir el fenómeno del 2017, que es un niño cortísimo, violento, muy violento, pero que no dura más de 4 meses. No, el fenómeno del Niño del 2017 lo anticipé el año 2016. Y ese fenómeno duró energéticamente 2017-2018. Entonces veamos ahora las preguntas que me han hecho. Ya, bueno, es que esto, pero a ver, ingeniero, esta teoría energética, como usted dice, es suya, ¿verdad? Sí, claro, está presentada en diferentes eventos nacionales. Pero todavía pues no ha sido adoptada bueno, toda la ciencia. Es otro tema, pero está publicado. Ahora, ¿qué ocurre? Claro, cuando hablan niños de costero, fíjese de costero, y son tan expertos que salen a explicar de todo, pero no lo han podido anticipar, están hablando cuando ya todo está encima. Entonces quiere decir que eso no tiene credibilidad en lo absoluto. Ahora, el fenómeno del Niño, me han preguntado ahora mi ingeniero, ¿hasta cuándo va a ser eso? Y la gente se sigue preguntando, ¿por qué? Porque el calor cada vez es más fuerte, incluso más que en el verano. Entonces cada vez es mayor, las precipitaciones no van a ser todos los días porque sería totalmente fuera del lugar, pues tiene que haber cierta inteligencia. Pero lo que sí es acá crucial y hay que decirlo es el azote. Por ejemplo, en la madrugada, en la noche de esta noche que ha pasado, Talar ha sido sacudida, pero muy fuerte. Tormentas eléctricas, truenos, relámpagos, etc. Entonces, pero los propios modelos que ellos indican, incluso lo que ha ocurrido en Piura hace un día atrás, se decía incluso que de acuerdo a los modelos no va a haber nada y que bueno, va a caer, pues, y se vino una lluvia muy fuerte y pasó rápido, pero fue el azote. Entonces estamos hablando del azote. Ahora, el fenómeno del Niño en general
Su duración es de un año, en general. Pero hablemos de lo siguiente. El fenómeno del Niño, por ejemplo, 1972, 1973, 1976, 1977, 82, 83, 86, 87, 91, 92, 93, 97, 98, 2001, 2002, 2003. Todo eso tiene un fenómeno del Niño. Lo que pasa es que todo Claro, pero un estamos dilema de la hablando, gente a ver, que a ver, a ver, cosas no. pero ingeniero, Ahora, 2017, estamos, 2018 ingeniero, y estamos 2022. mezclando, a ver, ENSO, que es, digamos, el niño y la oscilación, efectivamente es una oscilación, pero la oscilación grande, la que realmente hace daño, es la del 83 y la del 97-98. Pero las otras oscilaciones siempre existen en un fenómeno inverso, ¿no? Niño, niña, niño, niña, niño, niña. El único problema es que nadie sabe realmente la duración. Nadie sabe cuándo vas a estar pasando la oscilación de una a la otra. Y cuando se mantiene dentro del rango, no genera un mayor daño a la economía. El problema es cuando se sale de los rangos. Entonces, hablemos del 82-83 y del 97-98. Lo que vamos a vivir este año, según su teoría, ¿dentro de qué rango está? Fíjense, no es correcto. Lo de los rangos es una investigación inicial, pero el solo hecho de que se llame fenómeno implica que eso va a afectar muchísimo al país en los diferentes sectores productivos de la nación. ¿Ah? O sea, no solamente en el aspecto agrícola, no, es en todo el aspecto, porque no, pues, atmósfera hay en todo el planeta. De tal manera que eso va a ser así. Ahora, si hablamos solamente de, fíjate, es un gran error, incluso de las agencias internacionales, ¿no? Está con el 82-83 y el 97-98. En meteorología se tienen dos datos, si eso es así. Con dos datos no se puede hacer ningún trabajo, ni yo lo hubiera podido hacer. Tengo que tener un historial de todo eso. Y en todo ese Claro, historial, lógico. Hay una oscilación. Que todo eso que le estoy mencionando, hemos demostrado que toda esa información retrospectiva y hasta la actualidad, en toda esa secuencia ocurre el fenómeno El Niño. Y en este caso, al índice que yo he desarrollado, que se llama índice de energía de ALBA, cada vez que ese índice es positivo, es fenómeno del niño, por más chiquito que usted lo vea. No, yo lo sé, pero digamos, para el efecto, como dijimos al principio, ¿no? la gente cuando tiene el agua acá, lo que quiere saber es cuánto va a durar esto. O sea, estamos hablando del veranito. Todo el año va a llover. No, pues, o sea, eso es incorrecto. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, ¿cuándo ocurre el fenómeno del niño? Es que hay una confusión entre el tiempo y el clima. En términos climáticos, va a ser más frecuente. No es que va a llover todos los días, ni mañana, tarde y noche, no. Va a ser más frecuente. Entonces, hay un problema acá de que internacionalmente incluso se pretende hacer creer a la gente de que porque las condiciones meteorológicas varían de hoy a mañana o de esta semana a la siguiente, eso ya es un cambio del clima. No, esos son variabilidades del tiempo meteorológico. El clima es otra cosa, el clima es más grande en escala temporal y en escala espacial. Y es muy difícil que se pueda afectar eso artificialmente a nivel del planeta. Eso es sumamente difícil y está ya dicho por grandes científicos. Eso es imposible. Hay gente que pretende hacer creer eso y eso no es verdad. Ahora, el tiempo sí. La gente común y corriente entiende que el clima ha cambiado, pero no, eso de muchísimos años atrás, fíjese usted, en el campo, por ejemplo. Ya, pero vamos por partes. De nuevo mi pregunta. ¿Cómo es el tiempo, no? De nuevo mi pregunta. Dejemos la lluvia que... Okay. La temperatura este invierno, otoño-invierno en la costa peruana, ¿va a estar sobre el promedio habitual? Va a ser anormal. Okay. Y casi, digamos, primaveral o veraniega. ¿Por qué? Por la presencia del fenómeno El Niño. Entonces acá yo escucho a algunos decir incluso que el anticiclón se va a intensificar. Ya no tiene nada que ver. Una vez que el fenómeno El Niño esté establecido, simplemente continúa hasta que termine. Y el fenómeno del niño históricamente no ha sido, no es y no va a ser en el futuro de unos cuantos días ni de unos cuantos meses o de unas cuantas semanas. No. Va a ser gran parte del año. Entonces, vuelvo a repetir, climáticamente... Okay, entonces, para que la gente lo entienda, según las explicaciones que nos está dando usted, todo este año 2023 va a ser un largo verano. Por condiciones del fenómeno El Niño, sí, incluso la temperatura la vamos a sentir en términos de bochorno. Okay, va a ser un largo verano todo el 2023.
todo el 2023. Ok, Bastante 2023. Incluso puede, como vuelvo a repetir, a ver, 72-73, acá tendríamos 23-24 y tendría que hacer un pronóstico ya quizás a fin de año para ver si se extiende un adicional más, ¿no? ok. Y si no es así, Pero tendría digamos, que no, el tendría que ser verano del otro. 24 va a ser un verano como cualquier verano, digamos, pero junio, julio, agosto, septiembre, los meses más fríos del año, no van a ser fríos. Vamos a tener calor. Bastante difícil que sea frío porque está establecido, como vuelvo a repetir, el fenómeno del niño. Entonces, me Ok, están haciendo consultas, incluso las empresas textiles. ¿Por qué? Porque en el año 97 perdieron, porque adquirieron sus stocks el año anterior, y entonces en el 97, en el invierno, tuvieron que cortar las mangas de las casacas, etcétera, para poder vender, porque el verano fue, el invierno, perdón, fue muy bien. cálido, ¿no? No, es una información comercialmente muy importante para un país. Ahora, el ENFEN y Senami nos dijeron dos cosas. A mí el 10 de marzo, el presidente Senami, el director ejecutivo, me dijo, no le puedo decir que sea un niño costero, porque el niño costero en el Perú está definido por 12 semanas de anomalía. Eso fue el 10 de marzo, que tenían 2 semanas de anomalía. Me dijo, para fines de abril le puedo decir si la anomalía se completó o no. Y niño no se lo puedo decir hasta agosto, porque de acuerdo al ENFEN, hay un número de meses en los cuales tiene que presentarse la anomalía en el mar. ¿Eso es correcto o me equivoco? Eso es lo que me han dicho. No es correcto. Vengo debatiendo sobre ese tema hace muchos años, Ok, iniciándome pero desde... admitamos que hay un ¿no? debate. Hay un debate, pero la comunidad científica oficial señala que sí tiene, hasta ahora, han pasado de vigilancia a alerta, y el ENFEN señala que para agosto hay 49% de posibilidades de tener un fenómeno del niño. Esa es la última Ese, información ese, oficial que tenemos. claro, eso es prácticamente una copia, ¿no? Las agencias internacionales mencionan algo y en los países como nuestro país solamente se copia, pero digamos, internacionalmente tampoco no dijeron nada al respecto de lo que está ocurriendo ahora. Todo lo contrario, ¿no? Decían de que el fenómeno La Niña, fíjese usted, iba a continuar hasta mayo probablemente o junio, pero ya como todo está encima, y ahí viene la manipulación, ¿no? Como todo está encima, ya no les queda otra cosa que decir, a ver, vamos a tener que esperar los 3 o 4 meses que siempre han Mire, dicho. lo que pasa Y es cuando que, han dicho los 3 o 4 le meses, explico fíjense, algo, cuando han dicho en los mi 3 o 4 meses, experiencia personal, si usted dice sí, que va a llover, un científico sale y le dice que es una exagerada. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque normalmente no queremos ser insultados. Entonces, el punto es el siguiente. Lo que usted nos dice es que en las condiciones actuales, usted ha desarrollado una teoría por la cual mide la energía del océano, eso es lo que me entendió, y la atmósfera. no, de la interacción de la atmósfera con el océano. Una situación Así muy es. compleja, ya se establecida, sí, no temperatura y no lluvias tampoco, sino la interacción energética. Esa interacción ya está. Entonces, como vuelvo a repetir, eso no se ha resuelto todavía internacionalmente, porque si hubiera sido así, lo pronosticaría. Yo no voy a estar Claro. esperando, por ejemplo, Ahora, y esa decir, a ver, interacción, está lloviendo, hay temperatura, está elevada, hace calor, entonces voy a esperar a ver qué va a ingeniero, ocurrir. Voy a esperar, mientras ¿cómo? tanto se sigue afectando Ya, el a país, se ver, sigue afectando el país, ¿no? ya. ¿Cómo mide esa interacción? ¿Qué es lo que mide en esa interacción usted? No, bueno, son una serie de variables entre la zona, perdón, el ámbito atmosférico y el ámbito oceánico, de tal manera que se clarifique, digamos, para poder pronosticar el fenómeno y ¿Pero dar un qué es lo que mide? resultado. ¿Mide la O sea, presión atmosférica? son ecuaciones, claro que sí, pero digamos enlazadas las ecuaciones. No es una sola variable. Por eso vuelvo a repetir, no es ¿Sí? una, son varias. Ya, entonces, temperatura, presión, y etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es un desarrollo que finalmente ha permitido tener el enlace de esa interacción en términos energéticos, y entonces ahí viene el tema de que se pronostica, como vuelvo a repetir, por ejemplo, el año 2000, para el 2012, el 2014, 15, que también fue fenómeno El Niño, también anticipé lo mismo, con la debida anticipación, ¿no? Y Pero nadie no, hizo no, nada, pero y no cuando llegó, vino, llegó lo mismo. no llegó, Sí, sí llegó, sí llegó. Sí, por supuesto que sí. no, Entonces, no eso está en el llegó, registro. Entonces, yo, no a ver, llegó. sí llegó porque estoy utilizando yo la serie para seguir haciendo los pronósticos. Por ejemplo, mencionaron, fíjense usted, esto es importantísimo decirlo, el año 2016, las agencias internacionales se atrevieron a decir que iba a haber el fenómeno del niño, en 2016.
y todavía catalogamos de riboscila, es decir, infantilizando a la gente para que se alarme y se asuste. Pero la pregunta es, no ocurrió absolutamente nada. Fue el gobierno, si no me equivoco, del presidente Ollanta, efectivamente, y no ocurrió en la costa pacífico de Sudamérica absolutamente nada. Entonces, si se hizo una mala distribución de recursos económicos, en vano y para nada. ¿Por qué? Porque si la gente ve, incluso los mismos constructores, oye, pero el no va a ver nada y no está viendo nada de lo que han dicho, lo dejan por ahí, no hacen nada. Es decir, tiene que ser pertinente en los pronósticos y tienen que acercarse bastante a la realidad. Y eso lo están haciendo ahora, por eso yo soy un crítico contundente de estas personas, que no han dicho nada el año pasado de lo que va a ocurrir ahora, tampoco dijeron en 2016 que algo así ocurriría en 2017, tampoco ingeniero, dijeron en 2016 que algo así ocurriría en 2016, y entonces salen a pretender explicar desde la A a la Z, ¿en base a qué? ¿En base a nada? Pues bueno, y estamos con el ingeniero William Alba hablando del fenómeno del niño y de lo que puede venir en los próximos meses. Él nos ha indicado que él tiene una teoría ya publicada, personal, que mide la interacción entre el océano y la atmósfera, y está convencido de que estamos ya en un fenómeno del niño que va a durar hasta el próximo año y que no vamos a tener invierno, vamos a tener clima primaveral o cálido. Ahora, ingeniero, en cuanto a lluvias, yo sé que es muy difícil predecir, pero uno de los problemas de tener el océano más caliente es que el agua se evapora y llueve más. ¿Cuándo puede venir un periodo de seca o no va a haber un periodo de seca todo este invierno? a ver, primeramente, no es que no vaya a haber invierno, sí va a haber invierno, pero va a ser anormal, ¿no? Como Bueno, lo que ocurre un invierno caliente, ok, la estación existe, así, pero digamos, está anormal, caliente. anormal, sí, anormal, porque el fenómeno del niño justamente altera el clima, entonces sería anormal. Ahora, tampoco es correcto, digamos, de que porque la temperatura aumenta, se evapora el agua y llueve. Eso es algo bastante básico. En realidad eso no es así. Por eso es que a veces nota usted de que la temperatura aumenta y la gente misma pregunta, ¿y qué pasó? Aumentar la temperatura, pero no llueve. Es que eso no es así, ¿no? Como vuelvo a repetir, la precipitación es Me refiero a la bastante aleatoria. temperatura del mar, Por ingeniero, me eso, refiero no, a la no, temperatura del mar. así ocurre, así aumente la temperatura. Si no hay una configuración atmosférica que permita que precipite, por más que la temperatura sea 50 grados, no va a llover, ¿no? Eso ya es una cuestión de meteorología un poco más especializada. De manera que por eso es que a veces ocurre y la gente se pregunta en el dilema, ¿pero qué pasó? Se siente bastante calor, ¿y por qué no llueve? Incluso en Lima, aún cuando la temperatura aumenta, porque no hay la condición atmosférica para ese lado, ¿no? Pero va a ocurrir. O sea, Lima tiene que prepararse ya, bueno, prepararse ya no diría yo, sino ponerse a buen recaudo, especialmente estas zonas que han sido golpeadas siempre contundentemente, ¿no? Y por otro lado, hay errores muy garrafales, creo yo, por ejemplo, ciudades como Trujillo, la plaza de armas de la ciudad está ubicada en la desembocadura de un río o una quebrada, ¿no? Como ya se ha publicado por ahí, por ejemplo, Chan ha pasado por cuántos fenómenos de niño y sigue en pie. Por ejemplo, los puentes, ¿no? El puente del Ejército en Lima y otros puentes construidos antiguamente. ¿Por cuántos fenómenos el niño ha pasado y nunca se han caído? Entonces, ¿cuál es la ventaja de la modernidad? Hacer puentes que ante un embate así salgan volando por el aire. O sea, no puede ser posible. No debe haber una consistencia, como vuelvo a repetir, en los estudios primero y en lo que se va a hacer también. De tal manera que por ahí también hay la corrupción, a la cual estoy totalmente, digamos, en desacuerdo pues, sobre esto y se tiene que actuar, ¿no? Ahora, después que termine el fenómeno El Niño, vendrá una situación normal, ¿no? Y luego se hará el pronóstico nuevamente, seguramente publicaré también, y a ver qué es lo que ocurre posteriormente, ¿no? Claro, para el 24 habrá que hacer otro pronóstico, pero ¿por qué cree usted que el ENFEN no va a dar un resultado como el suyo tan pronto? ¿Por qué tienen que esperar hasta julio o agosto? Porque eso es lo que han hecho siempre en el país, de decir, fíjese usted, si usted revisa todo lo que ha sido publicado, dicen siempre así, es muy prematuro, es muy prematuro, es muy prematuro. Todo es prematuro hasta que termine el fenómeno. Una vez que termina, evalúa las pérdidas. ¿Cuántas hectáreas de cultivo se han perdido? ¿Cuántos puentes se han caído? ¿Cuánta gente ha muerto?
cuántas casas se han inundado, cuántas ciudades Pero es están que, bajo el agua. mire, Eso es lo que no entiendo. lamentablemente a veces sí es prematuro. En el 2016, 2015, 2016 no hubo fenómeno del niño. Bueno, en mi caso, y tengo que decirlo así, anticipé hace aproximadamente un año. O sea, yo no estoy esperando a ver cómo está la temperatura, no estoy mirando al cielo ni al mar. O sea, ya tengo la fórmula, como le digo, hago el pronóstico y lo anticipo porque sería un crimen de mi parte no hacerlo sabiendo que va a Claro, afectar a mi país. pero ingeniero, seamos serios. O sea, si se No, no, equivoca, no, no, bueno, dice, bueno, así son los pronósticos meteorológicos, son exactos. Y si la bueno, no, acierta, no, es el héroe. Entonces, no tiene cómo no, 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 perder. no digo eso, porque la metodología, vuelvo a repetir, no es exacta, pero sin embargo los márgenes tienen que ser pertinentes. O sea, no estoy diciendo de que, por ejemplo, cuando yo he indicado, si alguien me hubiera preguntado el año pasado, ingeniero, y me ha preguntado, hacía, ¿cuándo empezaría? A ver, fíjese, le decía, ¿no? Gradualmente se va a ir configurando el fenómeno El Niño. No le puedo decir exactamente cuándo, pero y para dar ya una respuesta, digamos, un poquito más adecuada, se va a ir configurando gradualmente en lo que resta del 2022 y hacia inicios del 2023. Así está publicado, está aquí. Así Seguramente, está, pero digamos, publicado. pero Acá escúcheme, dice, para todo el del resto del, 2022 en mayo. a ver, para todo el resto Sí. de los meteorólogos del planeta, para que haya fenómeno del niño, usted tiene que tener en el centro del Pacífico, en el 3+2, un cambio de temperatura del mar por más de 4 meses. Si no tiene esa Bueno, mi persona variable, no. Mi persona no. O sea, son, ya, por eso vuelvo a repetir, ¿no? Ni internacionalmente, ni nacionalmente han anticipado esto desde el año pasado. Solamente han empezado a hablar cuando ya todo estaba encima. ¿Qué ha estado encima? o sea, El embate. hay una conspiración científica para que no Yo se diría hable que de sí. este tema, Así es, yo diría que sí. Y en el país una también, ¿por qué? Porque conspiración. los Bueno, esas presupuestos, teorías de la conspiración son bien poco científicas, ¿no? O bueno, sea, estoy hablando yo estoy hablando en términos científicos y los que gustan puede haber algún evento científico donde pueda nuevamente mencionar esto. ¿Por qué? Porque nacionalmente se han dado presupuestos y el país no puede disponer, o el gobierno, millones de soles para este tipo de cosas y que al final no haya ningún resultado. O sea, y que no se haga nada. Y peor aún, que no se hable del tema. Bueno, vamos a poner después costeros, cerrados, el básico, no lo sé, vamos a crear por ahí un yaku, vamos a decir que, bueno, mire, ese término de yaku también es incorrecto. Porque hasta donde entiendo el significado es agua. Bueno, las nubes también son agua. Van a ser yaku. Bueno, los lagos también tienen agua, las lagunas van a ser yaku, los ríos también tienen agua. Es incorrecto. Esos sistemas son sistemas de tormentas que están distribuidos en el océano y en el continente permanentemente. Y están moviéndose, están intensificándose, están debilitándose. Entonces ahora, por ejemplo, se forma una tormenta en el norte de nuevo. Y la vez pasada que dijeron que ya se estaba yendo y que finalmente se fue, pero seguía lloviendo y los embates seguían ocurriendo. Y contundentemente, Chulucala, Sentiura, Tumbes, Lambayeque, y lo peor, mire, fíjese ahora, continúa lloviendo. Pero estas personas ponen los modelos según el modelo no llueve. Bueno, según el modelo, pues, pero en la realidad sigue lloviendo. Y el país tiene que atender. Tienen que ir. Algunos preguntan, ¿y qué están haciendo, señores? Bueno, tenemos listas las calaminas, dicen ellos. Pero ¿qué quiero? O sea, eso no es, o sea, científicamente y las autoridades van a hacer eso. Es decir, cuando está todo encima, la realidad, la gente del pueblo conoce más que estas personas. De estar diciéndoles incluso, a ver, según el modelo, miren, acá hay tormenta, miren, acá está lloviendo, miren, acá está lloviendo. La gente en la realidad sabe más. Y el modelo puede decir que no, pero en la realidad está lloviendo. ¿Te das cuenta? muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero Alba, por haber estado con nosotros esta mañana. Vamos a seguir conversando de estos temas en los próximos días, porque son de muchísimo interés. Gracias por haber estado acompañándonos hoy. Ya ven, nos tenemos que ir Gracias, María. Un saludo despidiendo. a todos. Gracias por haber estado con nosotros. gracias. No sé si Ah, tenemos alguna pregunta sí, adicional del bueno, público. acá hay un tuit que ha sacado la Presidencia de la República. Dice que la presidenta Dina Boluarte participará en la inspección del zarpe del buque multipropósito BAP Pisco, que trasladará ayuda humanitaria Todavía no ha a las regiones salido. Tumbes, Piura y Lambayeque. Es que, Este tuit discúlpenme, lo han lo enviado están hoy día, anunciando, el VAP Pisco, lo están anunciando hace 10 días. Yo 8 pensé y que ya 7 se de la había mañana. ido. 8 y Yo pensé, 7 ha sido enviado este tuit. escúchame, hace 10 días que están diciendo, sí, vamos a mandar el VAP Pisco. Pero el VAP Pisco hubiera llegado más rápido con menos anuncio, ¿no? O sea, de verdad, no sé quién está manejando las comunicaciones del gobierno, pero
están cometiendo errores de principiantes, ¿no? Tú tienes que anunciar que el barco zarpa en el instante que el barco zarpa, no antes, si no, no sirve para nada. Como los aviones. Los aviones Hércules despegan, llevan sus cosas, regresan. Por supuesto, un buque de la Armada Peruana va a tener muchísimo más espacio que un Hércules, no hay discusión sobre eso. Pero no puedes estar diciendo, ya llega el barco, ya llega el barco. Por el amor de Dios. Tiene que llegar el barco, obviamente, que llegue a Paita, que distribuya todo lo que hay que distribuir. ¿Qué es lo que más pide la gente? Piden motobombas. Es lo que más pide la gente. ¿Para qué? Para limpiar. Lo que la gente quiere es tener su casa seca y poder salir de donde está también, de alguna manera, ¿no? Recuperar la transitabilidad. Eso es lo que se está pidiendo, más urgente que nunca. El agua no se va a evaporar. Ese tipo de inundación no se evapora, necesita bombear el agua y sacarla. Además, tener un canal para tener por dónde sacarla sin que esté saturado también esa vía de escape del agua. ¿Ok? Mientras tanto, solamente decirles que nosotros nos guiamos por las informaciones oficiales. Nos gustaría tener pronto al director ejecutivo al presidente ejecutivo de Senami, al ingeniero Baigorria, al que no podemos tener porque aparentemente no le permiten hablar, pero nos encantaría volverlo a tener en el programa para volver a explicar algunas cosas en términos muy sencillos para que la mayoría de las personas entiendan cuáles son las consecuencias de este fenómeno en su vida cotidiana, de lo que va a pasar en la vida cotidiana de los comercios, la agricultura, la pesca, qué va a pasar con la sequía en el sur, qué va a pasar con, en fin, muchas cosas que no sé, por ejemplo, imagínese usted que está en el mundo textil, usted tiene una máquina para hacer chompas. Creo que no es una buena idea hacer las chompas. ¿Se da cuenta? O sea, si empezó su producción, no va a vender una chompa. Entonces, son pequeñas decisiones y grandes decisiones comerciales que tienen que ver con el clima y que por lo tanto tenemos que estar informados de qué es lo que está pasando. Vamos a ver cómo continúa esto. Vamos a ver. Rosa María, en el caso del expresidente Toledo, Sí. tiene 14 días, ya creo que ya le quedan 11 días nomás ya. Sí. ¿Va a volver a pedir otro recurso? No, lo que pasa es que le han dado 14 días para presentar un recurso. Se lo tiene que presentar, lo van a resolver y se lo van a denegar de nuevo. Hasta que va a llegar un punto del señor, ya no puede seguir presentando recursos, ya presentó todos los recursos habidos por haber. Y el juez le va a decir, no le concedo nada, váyase. Están tratando de cambiar de jurisdicción, que es una cosa muy graciosa. El juez Hickson, que está en Los Ángeles, no, está en San Francisco, me parece, quieren cambiar a San José. O sea, están haciendo todos los trucos habidos y por haber a la peruana, ¿no? Han tratado de cambiar de jurisdicción a Colombia, y ahí sí la jueza le contestó, como comentábamos con César Azabache, de una forma muy firme, que no puede utilizar el sistema de justicia para evadir la justicia cambiando de jurisdicción. Entonces ya está, digamos, sancionado. ¿Va a usar todo lo que tiene? Va a usar todo lo que tiene. Todo lo que tiene. ¿Que le dé para mucho más? No. No está en el Perú. O sea, que se ubique un poco. La justicia americana, con todos sus defectos, que los tiene muchos, funciona mucho mejor que la nuestra. Y es mucho más célere. Eso sí. Nosotros no tenemos tratado de extradición con Bélgica, ¿verdad? ¿Por qué no No, se eso fue es lo por que allá? porque no tiene los recursos, no tiene los amigos, no tiene los contactos. Pensó que sus relaciones públicas con los Estados Unidos eran mucho mejores que las de Bélgica, probablemente. Porque además, ojo, no tener tratado de extradición dificulta muchísimo una extradición, es verdad. Pero no significa que no lo pueda hacer en el futuro, y tampoco significa que esa persona no la expulsen del país. Tú puedes no tener tratado de extradición, pero el señor no es belga, lo expulsan de Bélgica y se acabó la historia.
Ya, no solamente es un problema de tratado de extradición. ¿Cuáles han sido las extradiciones frustradas que tienen en el Perú? La de los nacionales. O sea, Alberto Fujimori era nacional de Japón, su nacionalidad era japonesa. Los japoneses no extraditan a sus nacionales. Schutz es nacionalidad suiza. Los suizos no extraditan a sus nacionales. Ese es el problema, pero hasta donde sabemos, la única nacionalidad que tiene, hasta donde sabemos, Alejandro Toledo es la peruana. No tenía probablemente forma de llegar más lejos de lo que llegó. Ahora, yo sí creo que en enero del 2017 él celebra Año Nuevo en Punta Sal y a los 2 días se va. Sale por el aeropuerto Jorge Chávez, con Barata ya, absolutamente comprometido en los testimonios. Yo creo que lo dejaron ir. Ese fue un error garrafal de la Fiscalía, eso hay que decirlo. Tendrían que haber pedido el impedimento de salida y no lo hicieron. Ojo. Y también es un error garrafal de la Fiscalía no haber hecho ninguna otra diligencia que incluya a las otras empresas constructoras. También es un error que tiene que ser enmendado, no haber pedido la extradición también por el caso de Coteva, va a tener que ampliarse ahora. Entonces sí, claro, hay problemas en la extradición de Alejandro Toledo. El mejor caso de todos, el más completo, el que tiene testigos, el que tiene el tracto del dinero, tiene todo para ser un caso perfecto. Si ese es el mejor caso de la Fiscalía, Dios mío, ¿se imaginan los demás? Muy bien, nos tenemos que ir a ver. A ver, ¿me escuchas? Sí, el micro faltaba. Ahora, Nos vamos, que tengamos todos una muy buena semana. Seguimos celebrando la Pascua de Resurrección. Así es. 50 días. 50 días hasta Pentecostés. Muy bien. Así es. Cuídate, Rosa María. Nos vemos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.